Entonces, todos tenemos, o teníamos, o tal vez todavía tenemos, una perspectiva de la iglesia, ¿verdad? Y regularmente fue cuando lo vimos con nuestros ojos, o lo escuchamos con nuestros oídos, fue una campana que se sonó en el vecindario, fue los cánticos que escuchamos, o para uno de nosotros fue cuando fuimos a entrar y vimos un sacerdote con una vestimenta distinta a los demás, himnos, ¿verdad? Escuché que algunos dijeron que le gustaba mucho escuchar cantar y le gustaba participar en cantar. Escuché algunos que dijeron que tenían Biblia, el sacerdote o el predicador estaba leyendo. Y me gustó una frase que usaron los hermanos, dijo que cuando iba a la iglesia era como un poco de misterio, porque no se entendía todo lo que estaba pasando ahí, y no tenía como curiosidad en saber por qué o qué estaba pasando esto, por qué se hacía esto. La eclesiología es lo que vamos a estar estudiando, y la eclesiología es el estudio de la iglesia, y más específico es lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. En otras palabras, lo que Dios ha establecido que sea su iglesia y cómo la iglesia debe de distinguirse, vivir y sus propósitos y sus marcas, ¿verdad? En otras palabras, Dios define a su iglesia. Y en el estudio de eclesiología, acuérdense que la palabra logía tiene que ver con discurso o estudio, y las palabras antes de eclesiología es la palabra que es eclesia. Se oye muy similar a lo que nosotros conocemos en el español como la iglesia, ¿verdad? Y eclesia y ología simplemente significa el estudio o el discurso bíblico de la iglesia. ¿Qué quiere decir la Biblia acerca de la iglesia? Y eso es lo que vamos a aprender. Y el deseo es yo estoy seguro que su primera perspectiva, ojalá que cuando creció más y con conocimiento, vio más acerca de la iglesia y pudo ver unas cosas están bien, unas cosas no están bien, unas cosas están correctas, unas cosas están incorrectas. Y yo creo que conforme vamos a leer más de lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia de Dios, va a seguir pasando esto. Y ese es el deseo, que hoy examinemos lo que es la iglesia de acuerdo de la doctrina sana y de acuerdo de las escrituras. Eso va a ser nuestra tarea y nuestra misión y nuestro deseo, y con la ayuda de Dios vamos a llegar ahí. Amén. Vamos a empezar con la naturaleza de la iglesia. Y cuando hablamos de la naturaleza, estamos contestando la pregunta: ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué distingue la iglesia? ¿Cuáles son las marcas de la iglesia? ¿Qué caracteriza a la iglesia? ¿Cuáles son los propósitos de la iglesia? Eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de la naturaleza de la iglesia, y hoy vamos a comenzar con eso. Y ahí hay una hoja para tomar apuntes, si usted desea y no tiene una libreta. Hay una hojita ahí que dice mis apuntes, y puede, si desea, simplemente tomar sus apuntes ahí. También lo animo que si hay algo en la pantalla que le llama la atención y quiere grabárselo, simplemente tome su teléfono y tome una foto o una imagen de la pantalla, y ahí ojalá que lo pueda observar en otro tiempo, ¿verdad? Y si por alguna razón está viviendo rápido o no queremos clarificar algo, le pido que en verdad y genuinamente le pido que levante su mano y vamos a hablar de eso. Muy bien. Vamos a dar una definición de la iglesia. ¿Okay? Y vamos a dar una definición, y hay diversas definiciones bíblicas y sanas de la iglesia, y todas van a tener estos ingredientes, pero esto es una definición para empezar a entender lo que es la iglesia. Así que vamos a dar esta definición siguiente. La iglesia se puede definir de la siguiente manera: es el pueblo escogido de Dios, llamado por Dios y redimido por Dios por medio del Mesías, por medio de Cristo Jesús, con el propósito de adorar a Dios, glorificar a Dios y estar en gozosa comunión con Dios por siempre. ¿Okay? Eso es una definición para empezar nuestro estudio de la iglesia. Nuevamente lo voy a dar de nuevo. La iglesia se puede definir de la siguiente manera: se puede definir como el pueblo escogido de Dios, llamado por Dios, redimido por Dios, por medio del Mesías, por medio de Cristo Jesús, con el propósito o para adorar a Dios,
glorificar a Dios y estar en gozosa comunión con Él por siempre, por toda la eternidad. ¿Okay? Cuando hablamos de la iglesia se refiere a la gente, al pueblo, a las personas. ¿Okay? Se refiere a todo pecador que humildemente ha puesto fe genuina en la obra salvadora de Dios, cuál es y quién es Cristo. Regularmente cuando pensamos en la iglesia a veces, no sé si le pasó a usted, yo sé que me pasó a mí. Cuando pensaba en la iglesia yo pensaba en un edificio, pensaba en una cruz con un edificio y tal vez una campana, y en cierta hora tocaba la campana y había un himno que tocaba la campana y yo digo, esa es la iglesia. Pero como vamos a ver esta noche, la iglesia no es el edificio. La iglesia es la gente redimida por la sangre de Cristo. Son los pecadores que se han humillado delante del trono de la cruz, delante del trono de Dios por medio de Jesús, a recibir el perdón de Dios, recibir su Espíritu y ser su pueblo para su gloria y sus propósitos, y para estar en comunión gozosa por toda la eternidad. ¿Okay? Con eso en mente, quisiera darle una observación de esto en la Biblia. ¿Okay? Voltee conmigo al último libro de la Biblia, que usted tiene en su Biblia, 66 libros. El último es Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, vamos a leer el capítulo 1 y vamos al versículo 5 al 6. Y aquí el versículo 4 nos dice, Jesús se le presenta al apóstol Juan y le dice, tengo un mensaje para las 7 iglesias. Tengo un mensaje para su pueblo, para los que Él ha redimido. Y cuando Él dice esto, Él define un poco a su iglesia, Jesucristo y el apóstol Juan. Y quiero que veamos cómo Él define a la iglesia en Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. Okay. Escuche lo que dice. Jesucristo, versículo 5 del capítulo 1, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, ¿okay? Al que nos amó, esto es referencia a su iglesia, Jesucristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y escuche esto, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos una descripción de cómo Dios ve a la iglesia. Cuando Dios ve a la iglesia, Él ve a un pueblo que ha sido lavado por la sangre de su Hijo, está bajo el gobierno de su Hijo Jesucristo, ¿okay? Y ahora es rey y sacerdote para Dios. Mira lo que dice 1 de Pedro 1 al 2. Lo invito a que voltee ahí o puede mirar la pantalla si desea. Pedro le escribe a la iglesia y mire cómo los llama y cómo los define a los participantes de la iglesia de Dios. Y esto nos va a ayudar a entender la naturaleza de la iglesia. Pedro le dice, el apóstol, en 1 de Pedro 1 al 2, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Expatriados significa que son extranjeros en la tierra. ¿Okay? La idea aquí es, ustedes le pertenecen a alguien más, pero están en una tierra, y como vemos en 1 Pedro, es una tierra hostil al reino de Dios, pero él les llama expatriados. Versículo 2, elegidos según la presencia de Dios, del Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nuevamente vemos esta idea de que somos pueblo de Dios, gente adquirida por Dios al costo de la sangre de Jesucristo, y estamos sometidos a Jesucristo para obedecerlo, y esto ha ocurrido por el lavamiento o la muerte, la expiación del Mesías Jesús. Lo invito a que examine conmigo Efesios 5:25. Usted se va a recordar de este texto. En este texto de Efesios 5:25, Pablo compara el matrimonio, que es institución de Dios, con la iglesia y Jesucristo. Y le dice en particular a los esposos, le dice: maridos o esposos, amad a vuestras esposas
como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. So, aquí nuevamente vemos que la iglesia se compone de pecadores que se han humillado y son redimidos, escogidos por Dios. Es el pueblo de Dios para servir a Dios por medio de Jesucristo. Todo eso para decir nuevamente, la iglesia es el pueblo escogido, el pueblo llamado y redimido por Dios por medio de Cristo Jesús, para adorar o servir a Dios, glorificar a Dios y estar en gozosa comunión con Dios para siempre. ¿Bien? Vamos a hablar más acerca de esto. La palabra iglesia. La palabra iglesia es la palabra eclesia en el griego. Y eclesia, cuando usted vea la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, es la palabra en el lenguaje original, eclesia. Eclesia significa congregación, significa asamblea, significa iglesia, o literalmente se compone de dos palabras griegas que significa asamblea de llamados, los llamados, asamblea de los llamados. En la mente del Nuevo Testamento, cuando Dios dice mi iglesia o la iglesia de Cristo, literalmente está diciendo los llamados, los que yo he llamado, la asamblea que yo he llamado, el pueblo o la congregación que yo he llamado para mí mismo. La palabra iglesia se usa en varias maneras. Vamos a revisarlas juntas. La palabra iglesia o la palabra iglesia se usa en referencia a todo el cuerpo de cristianos en una ciudad. En otras palabras, nosotros estamos en la ciudad de Tacoma y la palabra iglesia se usa en referencia a todos los cristianos y niños que se encuentran en una ciudad. Veamos este ejemplo en Hechos 11:22. ¿Okay? Hechos 11:22 dice lo siguiente: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Hechos 11:22. Aquí vemos la palabra iglesia en los redimidos y está usado en referencia a los redimidos que se encontraban en la ciudad de Jerusalén. ¿Okay? Ya revisamos este texto, vamos a verlo de nuevo, Efesios 5:25 y 32. Aquí vemos la palabra iglesia en referencia a todo el cuerpo de todos los creyentes de toda la tierra. En otras palabras, no nomás una ciudad, sino esto va a incluir a todos los que Él ha redimido por medio de la sangre de Cristo. Y esto va a incluirlo a usted. Si usted ha entregado su vida a Jesús, también lo incluye a usted. Escucha esto. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese texto no solamente fue para los efesios, sino aquí el término iglesia se hace referencia a todo pecador que ha venido a Jesús y quien Él se ha entregado por ti y por mí. Si ve cómo funciona la asamblea. Y el versículo 32 del capítulo 5 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto en respecto de Cristo y de la iglesia. Nuevamente, generalmente hablando de todos los creyentes que han puesto fe en Jesús. ¿Okay? La palabra iglesia también se usa para una congregación. Una congregación como la de nosotros, por ejemplo. Se usa en un término de ciudad, podemos decir la iglesia de Tacoma, o podemos decirlo en un término de toda la iglesia de Dios en todo tiempo, la iglesia de Dios que ha creído en Cristo, y eso embarca a todo creyente que está cubierto por la sangre de Jesús. Y también se puede usar en un sentido de una congregación local como la de nosotros, la comunidad cristiana de Tacoma, ¿verdad? Mira lo que dice Romanos 16:5. Pablo le dice: saluda también a la iglesia de su casa. Saluda a Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. En otras palabras, esto me gusta. Había una iglesia que se juntaba en la casa de tal hermano, ¿verdad? Recordemos que en los tiempos primitivos las iglesias no tenían edificios como las que tenemos hoy. La iglesia siempre es y siempre ha sido el pueblo redimido. En otras palabras, a mí me gusta usar la frase cuando vamos y decimos vamos a ir a la iglesia. Le digo a mis hijas: no, vamos a ir al edificio donde se congrega la iglesia, ¿verdad? Porque a veces cuando hablamos así, yo digo por mí, tenemos el término de decir la iglesia es el edificio, y eso no es así. Me recuerdo un hermano, después de que hablamos de esto hace años atrás,
estábamos hablando y dice, ¿sabes que nunca entendí eso? ¿No? Me ayudó mucho esto en ver que la iglesia somos nosotros, no el edificio. Y luego pasó una camioneta grande, un bus, ¿verdad? Y era un bus de iglesia, y decía, la iglesia fulano de tal. Y luego me dice el hermano, mira, la iglesia tiene llantas. Y digo, sí, es cierto. Y lo que él quiso decir, pues la iglesia va dentro del bus. Y esto nos ayudará mucho, vamos a hablar más de esto, porque si esto es verdad, ¿cuál es lo que dicen las Escrituras? La iglesia es donde quiera que usted va. La iglesia es donde quiera que usted va, donde quiera que usted se encuentra. Ahí está un representativo o representativa del pueblo de Dios. Recuérdese de eso. Una congregación, Filimón 2, versículo 2, Pablo le dice a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Okay, nuevamente para ver los usos de la iglesia, la asamblea de Dios, el pueblo de Dios redimido por Cristo Jesús. Okay. Podemos ver un poquito más de esto. 1 Corintios 1, 2. A la iglesia, Pablo le dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan al nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí una vez más vemos el uso de la palabra iglesia. Capítulo 4, versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que se enseña o enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Okay? Lo que quiero que veamos es que la iglesia es todo pecador que se ha humillado delante de Jesucristo según testificado de las Escrituras. En otras palabras, no es a cualquier Jesucristo, es el Jesucristo que ha sido testificado en las Escrituras. Y cuando ese pecador viene al Jesús que se ha testificado en las Escrituras, Jesús lo perdona, Jesús quien ha resucitado le da su espíritu y lo hace literalmente parte de su asamblea, su pueblo, y ahora y adelante es su iglesia. ¿Hace sentido? Ahora viene una pregunta, y quiero que mediten en esta pregunta. Aquí va a venir nuestra mente de teólogo. ¿Había una iglesia en el Antiguo Testamento? No contesten rápido. ¿Había una iglesia en el Antiguo Testamento? Si la iglesia, recordemos que Jesucristo dijo que Él iba a edificar su iglesia, ¿verdad? Él iba a edificar. Y si el Espíritu de Dios cayó en el día de Pentecostés, sobre todo ser que ha puesto su fe en esperanza en Jesucristo, se puede también entender, o qué podemos contestar a la pregunta si hay iglesia o hubo iglesia, asamblea de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué piensan? Vamos a pensar de eso un poco. Eso también llega un poco en un debate, porque hay gente que dice sí, hay dice que no. Hay gente que dice que la iglesia empezó en el día de Pentecostés. Hay gente que dice, la iglesia empezó en el día de Pentecostés. Jesucristo es el Señor, Él dio su Espíritu. Hay otra gente que, muy similar a eso, dice, la iglesia empezó cuando vino el Mesías a la tierra. Vino el Mesías a la tierra y ahí empezó la iglesia de Dios. Hay otra gente, y yo soy de este pensar, y no le pido que esté completamente de acuerdo de mí, pero sí le pido que examine lo que le voy a compartir, que la iglesia de Dios siempre ha existido desde la creación. Siempre ha habido un pueblo de Dios que ha puesto esperanza en el Mesías que iba a venir a rescatarlos. Y esa persona que genuinamente puso su fe en Dios y la obra que iba a ocurrir por medio del Mesías fue el pueblo adquirido de Dios. El doctor Wayne Grudem es del mismo pensar y él dice lo siguiente. Él define la iglesia de la siguiente manera. Dice que la iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Dice, aunque hay ciertamente nuevos privilegios y nuevas bendiciones que se dan al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, el uso del término iglesia en la Biblia y el hecho de que en todas las Escrituras Dios siempre ha llamado a su pueblo a reunirse para adorarle, indican que su
apropiado decir que la iglesia está constituida por todo el pueblo de Dios, de todos los tiempos, lo mismo los creyentes del Antiguo Testamento que los del Nuevo Testamento. En otras palabras, aunque entendemos que la Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento en el hebreo, el judío, cuando ellos fueron cautivos en Babilonia, no muy tarde después de eso, ellos hicieron una traducción del Antiguo Testamento en el griego. ¿Y sabe cuál palabra ellos usaban cuando ellos hablaban del pueblo de Dios? Iglesia. ¿Okay? El pueblo de Dios, la asamblea de Dios. Y eso es el argumento que digo, uno de los argumentos que provee el Dr. Wayne Grudem, y yo creo que es válido. En otras palabras, Dios siempre ha tenido un pueblo que ha puesto fe en la obra de Dios salvífica, y esa obra salvífica siempre iba a ser por medio del Mesías quien él iba a enviar. Recordémonos que en el libro de Génesis, cuando el hombre peca, se escucha la primera esperanza del Evangelio cuando le dice a la mujer y a la serpiente que de la semilla de la mujer iba a salir uno que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. En otras palabras, iba a venir un hombre que iba a regresar todo lo que perdieron, iba a regresar todo a su lugar. Por medio de Adán entró todo el pecado y toda la muerte, y en Génesis 3:15 escuchamos una esperanza de que va a venir otro hombre superior a Adán, que va a regresar a un estado mejor del jardín de Edén. Y desde ese entonces hemos estado esperando, la humanidad y los descendientes de Adán, hemos estado esperando a ese Mesías, que nosotros hemos reconocido que es Jesucristo. En otras palabras, todo eso para decir que los santos o los creyentes del Antiguo Testamento también esperaron en el Mesías. Y los que genuinamente han puesto fe en el Mesías siempre fueron llamados y reconocidos como el pueblo genuino de Dios. ¿Okay? Vamos a ver esto más. Lo invito a que volteen sus Biblias en Hebreos 12. Hebreos 12. En Hebreos 12, si nos recordamos lo que estaba anteriormente en el capítulo 11, vemos la sala de los héroes de la fe. ¿Recordamos eso, verdad? Donde el autor nos lleva de la vida de Abraham, de Enoch, de Moisés y de todos los patriarcas del Antiguo Testamento, y nos dice, mira su fe. Y todos los que han confiado en Dios son gente de fe. Y luego les quiere animar a los cristianos, tú también tienes que ser gente de fe, porque si la fe es imposible agradar a Dios. ¿Se recuerda de eso? Y luego en el capítulo 12, versículos 22 y 23, vemos algo interesante. El autor del Nuevo Testamento, el autor de Hebreos, dice que hay una reunión. Cada vez que nosotros nos juntamos en esta tierra, en el día del Señor, para alabar y cantar al Señor, dice que también nos estamos juntando con otros en el cielo cuando ellos están alabando al Señor. ¿Y quiénes son esos otros? Los del Antiguo Testamento y todos los que han muerto anteriormente que nosotros ya han puesto fe en Jesús. En otras palabras, la asamblea se compone de todos los creyentes. Veamos el autor de Hebreos 12, 22 al 23. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, versículo 23, a la congregación, o la palabra es iglesia, a la asamblea, a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y los espíritus de los justos hechos perfectos es referencia a todos los héroes del Antiguo Testamento y a todos los creyentes que han muerto anteriormente de esa epístola. ¿Okay? Lo que le quiero compartir es esto: el Nuevo Testamento incluye a los creyentes del Antiguo Testamento con los creyentes del Nuevo Testamento como una asamblea que sirve y adora a Dios por medio de Cristo. Para decirlo de otra manera, cuando nosotros nos juntamos el domingo para alabar y cantarle a Jesucristo, en los cielos, todos los que han muerto anterior de nosotros están con Jesucristo, adorando a Jesucristo. Y en esa asamblea se compone de hermanos que hemos conocido que han muerto en la fe, y se compone también de los santos del Antiguo Testamento, de Daniel, de José, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos los patriarcas, y todos componemos una sola asamblea, el pueblo de Dios. ¿Hace sentido eso?
Mire Mateo 8:11, y lo puede ver en la pantalla. Jesús hablando al centurión, y el centurión no es judío, es un gentil, y escuche lo que le dice a este centurión que pone fe en Jesús. Les dice: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Esto referencia a gentiles. Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Imagínense eso. Esto es antes de que usted y yo viniéramos en la tierra. Esto es referencia afuera de Jerusalén. Esto es referencia a nosotros, judío y gentil, sentándose, dice, un día. Y esto no es metáfora. Esto es una promesa literal, algo veraz de Jesucristo. Dice, un día todos los creyentes que me siguen van a sentarse en la mesa. Y en esa mesa va a estar Abraham, los patriarcas. Piensen en eso. Piensen y mediten en eso. Usted como seguidor de Jesucristo sentado en la mesa con los santos del Antiguo Testamento, los creyentes del Antiguo Testamento, comiendo pan, haciendo preguntas y gozándose del reino. ¿Sabe por qué? Por medio del sacrificio del Mesías. Ellos, los del Antiguo Testamento, estaban mirando adelante hacia el Mesías. Y luego vino el Mesías, quien es Jesús de Nazaret. Y desde ese tiempo nosotros miramos atrás a la cruz, el Mesías. Y obviamente en la actualidad, porque Él vive hoy. Entonces, todo eso para decir que yo estoy de acuerdo con el Dr. Wayne Grudem en esa observación, que la iglesia se compone de todos los creyentes de todo el tiempo, con ese detalle de que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto de Jesucristo, pues obviamente la ventaja ha sido mucho mejor, porque el Espíritu fue derramado en toda la iglesia, en todo, y se nos ha dado dones para servirlo, ¿verdad? Una pregunta o un comentario de esas observaciones. Vamos a seguir, hermanos. Una de las observaciones que hizo una o dos personas, ¿verdad? Por lo menos dos personas, y quiero hacer esta clarificación. Que sí hay aunque la iglesia se compone de los santos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y yo creo eso en base en otras palabras, hoy en día, para ponerlo de esta manera, los santos del Antiguo Testamento, y cuando uso la palabra santo no lo uso en la manera que a veces lo usamos en la Iglesia Católica Romana, lo uso como lo usa el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento llama a todos los creyentes que han venido a Jesucristo santos, y los llama santos porque han sido separados. La palabra santo significa separados por medio de Cristo Jesús para los propósitos de Dios. Con eso en mente, los santos del Antiguo Testamento actualmente se encuentran con Cristo, y los creyentes del Nuevo Testamento que han muerto antes de nosotros actualmente se encuentran con Cristo. Y no hay una sección por decir, si tú eres un santo del Antiguo Testamento, tú te vas en esta sección, y si tú viniste en el Nuevo Pacto, te vas en otra sección. No, todos están juntos adorando. Ahora, sí se tiene que hacer una distinción que la iglesia, Cristo la vino a establecer. En otras palabras, la plenitud de la iglesia del Nuevo Testamento solo sucedió cuando vino el Mesías, ¿verdad? Toda su plenitud. El Espíritu Santo fue derramado en todo creyente, en toda iglesia. Y el Espíritu Santo mora en esa iglesia, en esos creyentes, en una manera muy distinta que no moraban en el Antiguo Testamento. Hay una distinción completamente diferente o distinta, vamos a usar la palabra distinta, en el Nuevo Pacto por medio de Cristo Jesús para la iglesia de Cristo. Amén. Okay. Pero hay un patrón que se ve en el Antiguo Testamento. Hay tipos que se ven en el Antiguo Testamento que son, por decir, cumplidos en el Nuevo Testamento, y se ven en plenitud por medio de Jesús y la iglesia del Nuevo Testamento. Pero, pastor, perdón, sí. hay una distinción. Y eso es lo que estoy compartiendo, sí. La distinción es esa. Podemos hablar, por ejemplo, vamos a hablar de cuando Jesucristo le dice a sus discípulos que se tiene que ir para que Él envíe al Consolador. Y cuando venga el Consolador, lo va a derramar el Espíritu de verdad en todo creyente. Y el Espíritu de Dios iba a morar, o está morando desde ese tiempo, en todo creyente. Todo el pueblo de Dios es este ministro. Todo el pueblo de Dios, todo creyente que viene a Él, recibe el don del Espíritu Santo. Recuérdese, no sé si usted se recuerda, cuando en una ocasión
en el tiempo de Moisés, ciertos ancianos se juntaron y dice la palabra de Dios que el Espíritu cayó sobre ellos y ellos empezaron a profetizar. Y Josué se le acerca a Moisés y dice: hey, los ancianos, el grupo de ancianos que tenía está profetizando. En otras palabras, están hablando con llenura del Espíritu y como tú tienes el Espíritu. Y Moisés dice algo interesante, si lee la ley mosaica, dice: mi deseo es que todos puedan hacer lo mismo. Para resumirlo en una manera en el Nuevo Testamento, por medio de Cristo Jesús, por medio del don del Espíritu, todos lo pueden hacer. Todos podemos hablar por ser embajadores de Cristo. Todos tenemos dones, todos somos ministros, todos tenemos la plenitud del Espíritu. ¿Hace sentido? En una manera que era muy distinta en el Antiguo Testamento, en que no todos lo tenían de la misma manera. Pero como dice San Juan capítulo 3, en Cristo Él ha dado el Espíritu liberamente. ¿Ok? Lo tenemos. Tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. No tienes por decir menos que yo, o yo menos que tú, o más, así viceversa. Ahora, si hacemos la distinción, como se ha dicho muchas veces, el Espíritu de Dios cuánto tiene de ti, ¿verdad? Es otra cosa. Pero de que tienes el Espíritu de Dios, si tú has dado tu vida a Jesús, el Espíritu de Dios está ahí. Pero la pregunta es: ¿cuánto del Espíritu de Dios tiene Él de ti? En otras palabras, ¿cuánto nos estamos sometiendo a Él? Eso se va a ver distinto en cada creyente. ¿Hace sentido eso? Sí, hermano Félix. O sea, ¿cuánto acceso le damos a Exactamente, perfecto. Mira los teólogos de aquí, excelente. Eso lo pegó preciso. ¿Cuánto acceso? ¿Cuánto le permitimos? Amén. Que venga a nosotros? No que venga porque está ahí, Sí, pero que nos controle, nos guíe. Sí, Exactamente. que esté allí. Ajá, es así. Piénselo de esta manera: cada mañana que usted se levanta, usted puede ser más dirigido, más lleno del Espíritu. ¿Okay? Conforme usted permita más que Él dirija su vida. Conforme usted lea más las Escrituras, sepa la voluntad de Dios, más va a ser lleno del Espíritu. Conforme más obedezca al Espíritu de Dios, más el Espíritu de Dios va a tener control de su vida y más va a reflejar a Cristo, ¿verdad? ¿Cuánto acceso estamos dando al Espíritu en nuestra vida? Exactamente, hermano Milagros y hermano Félix. ¿Algo más, hermanos? ¿No? Ok, vamos ahora a este debate o esas tensiones de Israel y la iglesia. ¿Cuál es la relación entre Israel y la iglesia? Okay. El debate, si podemos hacer un tipo de resumen, y de antemano, ahorita voy a tomar la oportunidad de decir que este es un curso de introducción. Míralo de esta manera. Mire como que estamos entrando al mar, pero estamos mojando nuestros pies, ¿verdad? De esta manera funciona este curso. Pero podemos profundizar más y más y hablar más y más de detalles. Pero el deseo mío es darle una introducción a estos temas, especialmente si nunca hemos examinado estos temas en la Biblia. ¿Okay? Así que es muy probable que usted va a tener más curiosidad y va a querer saber más. Y en ese caso lo animo a que estudiemos más, ¿verdad? Agarre el libro grande, ¿verdad? O podemos hablar más después de la clase. Pero con eso en mente, me disculpo con cualquier persona que dice: oh, pues hay mucho más que decir. Y es la verdad, hay mucho más que decir. Esto es simplemente un resumen. ¿Okay? Con eso en mente, aunque hay mucho más que podemos compartir, mucho más sobre el tópico, excúsenme porque esto es simplemente una introducción. ¿Cuál es ese debate de Israel y la iglesia? Okay, el debate, hay algunos que dicen que la iglesia ha reemplazado a Israel. Por lo tanto, las promesas que Dios le dio a Israel de tierra, que le iba a dar tierra, hay algunos que dicen que por su desobediencia y no aceptar a Jesús el Mesías, esas promesas ya no son de ellos. Solo le pertenecen a los que son de Dios. Y en ese caso, ahora de acuerdo de este punto de vista, es el pueblo de Dios, quien se compone de gentil y judío, pero actualmente de gentil. Por lo tanto, los herederos de todas las promesas del Antiguo Testamento ya no pertenecen al judío político y étnico, pertenecen a la iglesia de Cristo. Eso es un argumento. ¿Okay? Ahora, hay otros que dicen: no, ¿cómo puedes hacer eso? Dios le prometió al judío político y étnico que le iba a dar tierra. Le prometió ciertas promesas y ese llamado es irrevocable, como dice el apóstol en los Romanos. Por lo tanto, crean o no crean, Dios le va a dar y tiene un compromiso y un pacto distinto
con el pueblo de Israel como nación política y étnica. En otras palabras, tiene dos pactos o dos maneras de tratar a dos pueblos. Son como dos pueblos distintos. Eso es otro punto de vista. Este punto de vista dice, está la iglesia, y eso es un pueblo, y está la nación de Israel, y Dios tiene un trato distinto con Israel como nación política y étnica, y tiene un trato distinto con la iglesia de Jesucristo. Hay ciertas cosas que no me gustan de ambos lados. ¿Ok? De ambos lados. Con eso en mente, yo no voy a pretender contestar ese debate hoy. ¿Okay? Porque yo tengo amigos que amo mucho en la fe, más sabios que yo, más inteligentes que yo, con muchos más años que yo, y ellos también tienen una perspectiva diferente a la mía, y yo los respeto y los amo, y son hermanos cristianos. No es algo de por sí ya no vamos a ser hermanos, pero sí tenemos unas perspectivas diferentes. ¿Okay? Con eso en mente, yo simplemente no les puedo resolver todo, pero sí quiero decir ciertas cosas para que nos ayude a gobernar ese debate entre qué es la relación entre Israel político y étnico. Y cuando yo hablo de político y étnico, estoy hablando de un judío que nació judío. ¿Okay? Eso es lo que quiero decir con un judío político, Israel, judío político y étnico. Es decir, su raza, su DNA es judío. ¿Okay? ¿Okay? So, con eso en mente, pongamos mucha atención. Estos son mis consejos bíblicos en cuestión a este debate. Son mis consejos bíblicos y pastorales en cuestión a este debate que tal vez usted un día va a confrontar con alguien. Y esto no es para ponerte al tú por tú, hermanos, por favor. Es simplemente escuchar la perspectiva de alguien más. Y sí le doy estos consejos para que tengamos esto en mente cuando tengamos esos temas. ¿Muy bien? Ok. Primero, es importante recordar que la única manera provista para salvación, sea para el judío o sea para el gentil, es por medio de la fe en el Mesías Jesús. Eso es muy importante que tengamos en mente cuando estamos hablando de la relación entre Israel como nación política y étnica y la iglesia de Jesucristo. En otras palabras, no hay ni un judío ni un gentil que va a recibir el perdón de pecados fuera de Jesús. Déjeme decirle por qué digo esto. San Juan 5:24. Jesús le dijo a sus oyentes, y las escrituras testifican. San Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es solo el que oye y viene a Jesús que pasa de muerte a vida. Es más, Jesús dijo en otra ocasión, el que no recibe al Hijo, no recibe al Padre. ¿Okay? Quien envió al Hijo. Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por ¿quién? Por mí. Eso es judío, gentil, asiático, quien sea. No es posible tener perdón de pecados sin el Mesías, quien es Jesús. Eso es importante cuando estemos hablando del debate entre la nación de Israel como nación y entre la iglesia. Que no importa si sean judíos o gentiles, sin Jesús no hay perdón. ¿Okay? Otra observación. Toda bendición eternamente redentora. ¿Okay? Estoy hablando de toda bendición que nos lleva a la eternidad, no bendiciones temporales. Toda bendición eternamente redentora, sea para el judío o para el gentil, se encuentra mediante de Cristo Jesús. No solamente el perdón de pecados, pero la resurrección de entre los muertos hacia la vida, un reino eterno, ¿verdad? La comunión y la paz que tenemos no solamente con Dios por medio de Jesús, sino la comunión que vamos a tener con todos los santos, la nueva Jerusalén, todas las bendiciones que vienen por medio de la salvación de Cristo Jesús, todas esas bendiciones eternas también están incluidas por medio de conocer a Jesús. ¿Okay? Primera de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre,
El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o al gentil. ¿Okay? Todas las bendiciones eternas solo se encuentran en Jesús y no se encuentran fuera de Él. ¿Okay? Apocalipsis 7:9. Juan se le demuestra la visión celestial y dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. ¿Okay? Todo tipo de gente está ahí en esa vista celestial. Estoy en Apocalipsis 7:9. Y que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta alabanza, estas bendiciones salvíficas, recordemos de Apocalipsis 1, solo ocurrieron por medio de Jesús, quien lavó los pecados de su pueblo y los hizo reyes y sacerdotes para Él. ¿Okay? Otra observación, la tercera. Se observa que las promesas salvíficas de Abraham son para sus descendientes. Y esto es cierto, ¿verdad? Entonces, cuando vemos el Antiguo Testamento, las promesas salvíficas son para los descendientes de Abraham. Pero también vemos que las Escrituras nos enseñan que los descendientes verdaderos de Abraham son los que, como Abraham, vivieron por medio de la fe. ¿Okay? Permítame enseñarle esto. Voltee conmigo a Romanos 4, 11 y adelante. ¿Okay? Estamos hablando de perdón de pecados, ¿okay? Es el contexto, y las bendiciones que vienen eternamente por tener el perdón de pecados, en distinción a tal vez una bendición terrenal. Yo no estoy en contra de los que argumentan, pero Dios le prometió a Israel como nación una bendición terrenal. Puede ser, ¿ok? Pero no es igual a lo eterno. No es igual al perdón de pecados. Si Dios le da una tierra a Israel aquí, puede ser, ok, está bien, pero eso no significa que tienen perdón de pecados y que van a estar en las bendiciones salvíficas de Abraham. Y déjenme, al menos que ellos se arrepientan y vengan a Jesucristo como todo judío y gentil. Pero mire Romanos 4, 11 en adelante. ¿Estamos ahí, hermanos? Hermana Esther, ¿está ahí usted? Ok, hágame un favor, hermana, léame el versículo 11 y luego yo leo el versículo 12. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, o a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Vea eso. Le está diciendo a los romanos, le dice, miren, el contexto es justificación. Y justificación significa estar en una correcta relación legal, ¿ok? Y en relación íntima con Dios. Y le está diciendo, Abraham, cuando él fue justificado por la fe, fue antes de que recibió la circuncisión. Y la razón que está sacando este tema es porque todo judío tiene el imperativo del ser circuncidado. Entonces, cuando escuchamos judío, nos viene de la mente la circuncisión. Cuando escuchamos la circuncisión, debemos tener en mente judío. Entonces, el argumento que está trayendo Pablo es, cuando Abraham fue justificado delante de Dios, él no recibió la circuncisión todavía. Las Escrituras dicen que él fue justificado por medio de su fe en Dios. En otras palabras, la manera que nosotros seremos justificados es en la misma manera que Abraham fue justificado. Y eso no fue por una acción de ser circuncidados, sino por la fe que hemos puesto en la obra salvífica de Dios. ¿Okay? Y mire lo que dice. Dice que los hijos de Abraham son los que también, como Abraham, tienen esa fe. ¿Sabe a quién incluye eso? Gentiles. ¿Okay? Mira el versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. En otras palabras, los que son
hijos de fe en el Cristo, también son hijos de Abraham. ¿Se recuerda? No sé si en la escuela dominical cuando eran niños, se recuerda de una canción que cantaba la maestra. Dice, Padre Abraham, ¿verdad? ¿Cómo va la canción? Tiene muchos ¿qué? ¿Y quiénes son los hijos? Y yo soy uno de ellos, ¿verdad? Y tú también. ¿Cómo ha pasado eso? Solamente por medio de la fe en Cristo. Que como nuestro padre Abraham, él también tuvo fe en el Cristo venidero. En otras palabras, le comparto esto para que cuando hablamos entre la tensión de Israel como nación y la iglesia, la relación que tienen, es importante entender que todo lo que tiene que ver con salvación, de perdón de pecados y lo que viene como bendición de ser perdonado y justificado, las bendiciones eternas, solo vienen por medio de Jesús, sea judío o gentil. 4. La Biblia enseña que aunque la mayoría de judíos no ha recibido a su Mesías, quédese en Romanos, actualmente llegará un tiempo escatológico, un tiempo final, en los tiempos finales, en cual la mayoría de los judíos étnicos reconocerán a su Mesías Jesús y por lo tanto recibirán la bendición en Cristo mediante la fe. En otras palabras, actualmente, hermanos, actualmente y en el tiempo de Pablo, la mayoría de judíos, la mayoría, no todos, pero la mayoría no aceptaron a Jesús como el Mesías. Cuando Pablo iba a las sinagogas, él predicaba, Jesús es tu Mesías. Ha resucitado entre los muertos como el Salmo 22 y como testificó el Salmo 16. Y algunos creían y algunos no. Y le decían a Pablo, salte de la sinagoga, Jesús no es nuestro Mesías. La gran porción negó a Jesús como el Cristo. Entonces, desde ese tiempo hasta hoy en día, la Biblia llama esto el tiempo de los gentiles, en cual la mayoría de creyentes, la mayoría de gente que acepta al Mesías es gentil. Muy fácil, aquí en este cuarto no creo, aunque sea posible, que haya alguien que es judío por etnicidad, ¿o sí? ¿Puede ser posible? No, ¿verdad? Yo vengo de descendencia mexicana, papás del DF, mamá de Michoacán, aquí tenemos hermanos de El Salvador, de México, de Puerto Rico, ¿verdad? ¿De algún otro lugar? De Saint Croix, de Panamá, mira eso, gentiles, ¿okay? Y no es que el judío no acepte a Cristo hoy, hay algunos, pero es una minoría. Entonces la Biblia dice, y vamos a Romanos 9, que va a haber Romanos 11, va a haber un tiempo en el final donde Dios va a abrirle la mente a los judíos político y étnico, a la nación de Israel, para que ellos entiendan y capten lo que han hecho en rehusar a Jesús. Y en ese tiempo escatológico van a aceptar a Jesús. Y cuando eso suceda, ¿qué significa? Perdón de pecados y todas las bendiciones. Todas. ¿Okay? Mira lo que dice, vamos a Romanos 11:25, ¿estamos ahí? Gladys, ¿me puede hacer un favor, hermana Gladys, de leer Romanos 11:25 y el 26? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá el Señor, el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Sí, vemos eso. Dice Pablo que estamos en el tiempo de los gentiles, pero que va a haber un tiempo en el futuro final donde los judíos, la mayoría de ellos van a recibir a su Mesías, y porque reciben su Mesías, ¿qué va a pasar? Perdón de pecados. Todo eso para decir, yo creo que Dios tiene un plan para Israel político y étnico, pero no es un plan apartado de Jesús. ¿Ha sentido? Y la razón que creo eso es porque la Biblia lo dice así. La Biblia lo dice así. Y en el Antiguo Testamento aún así habían algunos que nacieron judíos, hablando de como étnicamente, pero no fueron parte de los pactos de Abraham porque rehusaron las promesas de Abraham, rehusaron obedecer y tener fe como Abraham. ¿Okay? Con eso, una última para culminar este particular tema, el 5. Por lo tanto, esta es mi conclusión. Mi conclusión es que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, se compone de todo judío y gentil que ha recibido al Hijo de Dios por medio de la fe,
Y todo judío y gentil que no recibe a Jesús como Señor y Salvador, no solamente no escuche esto, y lo digo humildemente, no lo voy a decir rápidamente, no solamente no es pueblo genuino de Dios, sino recibirá el justo juicio y castigo eterno como todo descendiente de Adán que muere en sus delitos y sus pecados. Es por eso que Pablo dice, si leemos Romanos 9, dice, yo quisiera que yo fuera maldecido en vez de mi pueblo. Eso es lo que él dice. Dice, mejor ellos fueron los recipientes de la palabra de Dios. Dice, mejor que yo sea maldito, dijo. Mejor él. Porque él sabe que sin Jesús no hay perdón de pecados. Ahora, nuevamente, eso no significa que Dios no pueda darle a él, a los judíos, política y étnicamente hablando, bendiciones terrenales. Cuál sea el plan y el propósito de Dios en eso, él sabe. Pero sí puedo afirmar, por medio de las Escrituras, que en cuestión de perdón de pecados y las bendiciones eternas que van directamente ligados a la cruz, no será recipiente ni el judío ni el gentil sin aceptar a Jesús. ¿Hace sentido eso? So, tengan en eso en mente cuando hablen vean a otros hermanos en la fe, hermanos que amamos, pero que difieran un poco en esa perspectiva y guarden perspectivas distintas acerca de Israel como nación y la punto de vista de la iglesia de Jesús. ¿Una pregunta o un comentario? Yo estoy Sí. leyendo ahorita Jeremías y Ok. también todo esto, Israel, los gentiles, no siguieron la palabra y adoraban a los dioses, pero sin embargo está la promesa, pues, Ajá. esta, ¿no? De que basta con ellos, sí se arrepienten. Entonces, ve la tensión que puede haber entre decir, hey, pero Dios prometió, ¿verdad? Y como nuevo le digo, yo tengo mis opiniones, pero le dejo esto y luego usted puede seguir estudiando las Escrituras y llegar a sus propias conclusiones. ¿Se hace justo? ¿Sí? Hermana Gladys, gracias hermana por compartir sobre eso. Yo pienso que si tomamos tiempo y leemos Romanos 9, 10, pero particularmente el 11, vamos a ver muchas de las respuestas de los debates en el 11. Y porque sí, Pablo habla de ellos como si no son salvos. Él dice, yo quisiera que sean salvos. Dice, si por su caída fuimos bendecidos, cuánto más vamos a ser bendecidos cuando ellos lleguen al Señor. Él da una ilustración muy bonita de un árbol olivo. Es así. Y ramas celestes. Dice, si él quitó lo natural y puso lo celeste, él puede quitar lo guayo, lo celeste y poner lo fantástico natural. Sí. Y también nos dice que si no perdonó los naturales, ¿cómo más bien va a perdonarnos a nosotros? Sí. So, si él puso juicio sobre su propio pueblo, los gentiles no podemos gloriarnos y decir estamos safe, Es así. porque él no lo hizo con lo natural. Y también dice que sí, que ellos van a tener, va a llegar el tiempo de ellos, de como un gran arrepentimiento. Avivamiento, es así. Y vimos en la historia de la iglesia cuántos judíos rechazaban a Pedro y a Pablo y el evangelio, no todos los judíos, porque también fue un avivamiento de judíos en Es ese así. tiempo, Es así. como una primicia de ellos. Es así. Y entonces dice el Señor que ellos están ciegos ahorita. Y al acabar el 11 dice Pablo, ¿quién puede entender la mente del Señor? ¿Y quién fue su consejero? Que hay cosas que no vamos a entender porque Dios es Dios. Y Él dice, porque de Él y por Él y para Él son todas Las cosas. No vamos a tener todas las respuestas, pero Dios te dice, ¿y quién? Tú eres mi consejero. Tú me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Es así. Excelente. Me gustó cómo concluyó la hermana con la escritura, porque la verdad es que, como le digo, yo no sé en totalidad todo eso. Y hay que ser honestos cuando no sabemos en totalidad. Y si Pablo está diciendo, pues, quién sabe, quién conoce la mente de Dios en cuestión de esas cosas. Pero qué bueno, y sí, reciban el ánimo que le da la hermana Gladys en leer Romanos 9 al 11 en la cuestión de este tópico. ¿Okay? Gracias, hermana Gladys. Ok, ahora vamos a hablar de la iglesia, vamos a ver, la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Alguna vez alguien aquí ha escuchado esos términos usados? Iglesia visible y la iglesia invisible.
¿no? Pues que vamos a aprender juntos entonces acerca de esto. La iglesia visible se refiere al grupo visible a los ojos del mundo, quien se identifica como la iglesia de Dios, pero no necesariamente significa que es la verdadera iglesia de Dios. ¿Okay? So, la iglesia visible usted recuerda ser visible al hombre. So, en otras palabras, cuando vamos a la iglesia en los Estados Unidos o en otra parte del mundo el domingo y vemos a toda la iglesia llena, ¿es la iglesia visible? Pero pregúntese si todos los que entraron a esa iglesia son creyentes. No, ¿verdad? Entonces, ahí está la definición de la iglesia invisible. La iglesia invisible se refiere a los individuos quienes componen a la iglesia verdadera de Dios, quienes genuinamente han puesto fe en Cristo Jesús, acuerdo a las Escrituras. En otras palabras, los mormones no creen en el Jesús testificado de las Escrituras. Ellos no cualifican ni hablar en este tópico, ni tampoco los testigos de Jehová que han cambiado a Jesús, y no es el Jesús que testifica la Biblia. Pero la iglesia invisible se refiere a los individuos quienes han puesto que componen la iglesia verdadera de Dios, quienes genuinamente han puesto fe en Cristo Jesús según testificado por medio de las Escrituras, y en quien por lo tanto habita su Espíritu Santo en ellos. Por lo tanto es conocida por Dios, pero no necesariamente visible delante de los ojos del hombre. Es visible a Dios. ¿Has sentido? La iglesia invisible es la iglesia que es visible a Dios solamente. En otras palabras, por más santo que seamos, el domingo ni yo, ni ningún otro hombre, ni el Papa, ni nadie puede decir, él es cristiano, él no es cristiano, ella es cristiana, él tiene el Espíritu, ella no. Podemos ver frutos y podemos tal vez decir, no vive como cristiano, no vive como cristiana, etcétera, etcétera. Pero Dios sí sabe quiénes son. ¿Has sentido? Y quien Él conoce y ve, esa es la iglesia invisible. ¿Okay? ¿Hace sentido eso? Okay. Vamos a verlo en Mateo 7. Voltea sus Biblias en San Mateo capítulo 7. Y aquí podemos ver un poquito de la iglesia visible e invisible en el texto, aunque las frases visible e invisible no están ahí, pero podemos ver los conceptos dentro de este texto. Aquí es el Sermón del Monte. El Señor Jesús está hablando del día final. Y mira lo que el Señor le dice a hermanos o gente que profesaba ser cristiano, profesaba ser creyentes. Mira lo que les dice, pero no eran. Dice Mateo 7, 21 al 23. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Pueden ver los conceptos de iglesia visible e invisible? Había una iglesia visible. ¿Qué estaban haciendo? Milagros, según ellos, estaban echando fuera demonios visiblemente. La gente pasaba y decía, ellos son iglesia. Pero Cristo no los conocía íntimamente. La palabra conocer en el lenguaje original significa conocer en una relación íntima. En otras palabras, visiblemente se miraban como creyentes, pero íntimamente Jesús no los conocía. Yo creo que esto es uno de los textos más espantosos en toda la Biblia. Okay. En otras palabras, la iglesia invisible es la iglesia que Dios ve y conoce, quien genuinamente conoce a Cristo, que ha sido perdonado y en quien el Espíritu de Dios mora en él o ella. Okay. Escuche lo que Pablo dice a Timoteo. Habían dos maestros falsos en la iglesia donde Timoteo estaba, en 2 de Timoteo 2:19, y estaban haciendo un revolú fuerte en la iglesia. Estaban dentro de los hermanos enseñando cosas bien feas, extrañas, y Pablo le dice, ya se fueron, no eran de nosotros. Le dice, ellos estaban completamente mal en su doctrina, y le dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo esto sello. El Señor conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En otras palabras, Dios conoce quién le pertenece, y una de las maneras que uno sabe quién le pertenece es por una vida transformada, una vida que concuerda con la vida del Evangelio.
¿verdad? Primera de Samuel, usted se va a recordar de esto, cuando Dios le habla al profeta, cuando el profeta va a escoger el rey que Dios le envió a escoger y ve a los hermanos de David y Dios le dice, no, ninguno de ellos es. Y luego mira lo que le dice en el versículo 17, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. ¿Okay? Iglesia visible, iglesia invisible. ¿Okay? Lo más cristiano, y tomo la oportunidad de tomar el tiempo pastoral, ¿verdad? Es decir, un corazón pastoral. Estén seguros que Cristo te conoce a ti personalmente y que tú lo conoces a Él íntimamente, no que los hermanos te conozcan íntimamente. Eso va a ser una consecuencia, pero mayormente busca que Él te conozca. Y obviamente cuando tú lo conoces a Él, va a ser evidente porque vas a conocer y amar a los hermanos, ¿verdad? Jesús dijo, si no amas al que ves, ¿cómo es posible amar al que no ves, verdad? Entonces una de las evidencias de que en verdad amas a Dios, conoces a Dios, es que por tu relación íntima con Dios deseas amar al prójimo y amar a los demás. ¿Okay? Eso es la iglesia visible y la iglesia invisible. Sí, después hay un comentario, una pregunta acerca de eso. ¿Hace sentido eso? Sí, hermano Celestino. No, yo creo que hay la fe de cada uno de nosotros no la podemos ver ni la podemos medir, pero creo que Dios sí conoce la fe de cada uno de nosotros. Es así, Él sí nos conoce. Y qué precioso es que nos conoce. Piensen en eso. Los que han puesto, para terminar con lo que dijo nuestro hermano en este tema y ponerlo de una manera muy animadora, si usted entregó su vida a Jesús genuinamente, si usted genuinamente reconoció, Dios lo hizo sentir la pesadez de su pecado y usted dijo, Señor, soy pecador, sé propicio de mí, perdóname, Jesús, necesito tu perdón. Él te escuchó y Él te perdonó y Él genuinamente te conoce íntimamente. ¡Wow! Tenemos relación con el Dios viviente. Piensen en eso. Cambia todo, ¿no? Qué hermoso. Gracias, hermano, por llamarnos la atención en eso. Es excelente. La iglesia es local, la iglesia es universal. ¿Okay? La iglesia es local y la iglesia es universal. Iglesia universal. Iglesia universal, en los tiempos antiguos, antes se decía iglesia católica. La palabra católica significa universal. Pero hoy en día, ya no, la iglesia protestante no usa la palabra católica como antes, porque la iglesia católica, ahora en vez de entenderlo como universal, se entiende como la iglesia católica romana, en cual nosotros difiremos completamente en las doctrinas del Evangelio. ¿Okay? Pero la iglesia universal se refiere a los cristianos verdaderos de todo tiempo, de toda lengua y nación, en todo el mundo. Cuando hablamos de la iglesia universal, estamos hablando de los creyentes en África, y los creyentes en Panamá, y los cristianos que se encuentran en Saint Croix y en El Salvador. Iglesia universal. ¿Okay? Hermanitos cristianos de 7 años que han dado su vida a Jesús por el perdón de pecados y hermanos ancianos de edad. La iglesia universal de Jesús. ¿Okay? La iglesia local se refiere a los cristianos que se reúnen en lugar y vecindario específico. En nosotros, usted me va a escuchar y a los ancianos usar este vocabulario mucho. Usted debe de pertenecer a una iglesia local, ¿verdad? Aunque es parte de la iglesia universal, la persona que genuinamente es parte de la iglesia universal también es parte de una iglesia local. La comunidad cristiana de Tacoma, en la ciudad de Tacoma, aquí en la 50 de la Yakima, es una iglesia local. ¿Ve? Y hay otras iglesias locales, pero somos iglesias locales. ¿Okay? Un excelente ejemplo de los dos. Vaya a 1 Corintios. Estaba leyendo 1 Corintios esta mañana y dijo, eso es un excelente ejemplo de esto. 1 Corintios, amados, Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios y mira, vea si usted ve la iglesia local y la iglesia universal ahí conmigo. ¿Okay? Corintios. 1
versículo 2. Hermana Olivia, cuando lo tengas, si me hace el gran favor de leerlo. Corintios 1, versículo Sí, 2. Ok. A la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Hermana Olivia, ¿cuál es la iglesia local en ese texto y cuál es la iglesia universal en ese texto? La iglesia local se encuentra ahí luego en las primeras. Sí, la iglesia de Corintio, porque la ciudad de Corintio, la iglesia local. ¿Cuál es la iglesia universal en ese texto, hermano Olivia? Ajá, ahí. Todos en cualquier lugar invocan el nombre. ¿Sí ven eso? ¿Y el Señor es Señor de quién? De todos los dos. ¿Okay? So, el Señor es el Señor de toda su iglesia, ¿ok? Universalmente hablando. Pero obviamente cuando uso el término universal estoy hablando los que han creído en Jesucristo conforme Él se ha dado a conocer en las Escrituras. ¿Sí me explico? Por decir, no es todo el que dice yo soy cristiano. Estaba hablando con pues no era, me hice amigo de él en el avión, en ese viaje a México, en la ida a México. Me tocó sentarme con una persona de India y empezamos a hablar de nuestras vidas y mi deseo era compartirle un poquito de Jesús. Entonces le pregunté acerca de su religión y cómo creció, y luego él me preguntó un poquito de la mía, me dijo qué hacía, le digo soy pastor, y luego me dice oh, ok. Y luego le pregunté por curiosidad, ¿qué tú piensas del cristianismo? Y él me dijo, oh, pues el cristianismo pues tiene que ver con el Señor con la gorra, me dice, ¿verdad? Y la idea que él tiene en la mente es que el cristianismo es el Papa. El Papa. Entonces él en su mente pone que todo el cristianismo está bajo esa cobertura, pero nosotros sabemos que el cristianismo no es eso. Yo le dije, mira, porque luego le dije, eso no, me dijo a mí, ¿eso es correcto? Le dije, pues no técnicamente, porque el cristianismo es el que sigue a Jesús conforme a las Escrituras. Con gorra, sin gorra. Sí, con gorra, sin gorra. Excelente. Entonces me dijo, explícame. Yo le dije, pues que hay gente que dice, soy cristiano, pero no sigue al Jesús de la Biblia. O cree que la salvación es por medio de obras, como se cree en la Iglesia Católica Romana, cuando la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la salvación es por medio de la fe, ¿okay? ¿Y las obras de quién? De Jesús. Entonces le dije, diferimos mucho. Entonces, y no solamente eso, sino hay gente que tal vez lo cree intelectualmente, pero no lo cree con fe, porque su vida nunca cambia. Entonces, en otras palabras, hablamos de la iglesia visible y la iglesia invisible. Entonces le dije a él eso, le comparto todo eso para decirle que vemos esto en la Biblia. Hay una iglesia que es visible e invisible, hay una iglesia que es local y universal. Y cuando usamos la palabra universal, referimos a la iglesia, a todos los hermanos que genuinamente han puesto fe en Cristo Jesús. No importa su edad, su lenguaje, su lengua o su nación. ¿Hace sentido eso? ¿Una pregunta, un comentario de esto? ¿Qué les parece? ¿Algo nuevo que hemos aprendido hoy? Qué bueno. Ok. Metáforas para la iglesia. Metáforas para la iglesia. De antemano le digo, hay varias metáforas. Metáforas, gracias. Metáforas que da la Biblia en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia y da diversidad. Y el punto de la metáfora es darnos unas enseñanzas. ¿Okay? Esa es la meta. No se lleve la ilustración muy lejos. Nomás se recibe la enseñanza básica y fuerte que quiere dar esa ilustración. Vamos a ver algunas. Las metáforas para la iglesia son para ayudarnos a entender la naturaleza de la iglesia, y la Biblia usa una amplia variedad de metáforas y ilustraciones que nos describen cómo es la iglesia. Vamos con la primera. La Biblia describe a la iglesia como un edificio o también templo o la casa de Dios. 1 Corintios 3:9. Y vamos juntos, el que lo tenga primero, rápidamente me dice y lo puede leer. 1 Corintios 3:9, ¿alguien lo tiene? 3:9. Sí. Léalo, hermano. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranzas de Dios, edificio de Dios. Oh, pues ahí hay dos ilustraciones, ¿verdad? Hay dos. ¿Cuáles son las dos? Somos labranza de Dios, Ajá. pero también
somos edificios. Ajá, vemos que hay una metáfora acerca de eso. Vamos a 1 de Pedro 2, 4 al 8. Vamos al 1 de Pedro 2, 4 y yo leo este texto. ¿Estamos ahí? 1 de Pedro 2, 4. Acercándoos a Él, piedra viva, están hablando de Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, la iglesia, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué nos llamó Pedro a nosotros? ¿Piedras qué? Vivas. Estamos componiendo la casa y el templo de Dios, dice. ¿Okay? Y ahorita hablaremos más de eso. Hebreos 3:6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Okay? 1 Timoteo 3:15. Para que, citado Pablo hablando, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Okay? Ahora, deseo compartir algo que Meyer Perlman dijo en su libro de teología bíblica y sistemática acerca de estas ilustraciones. Escuchen. Meyer Perlman dijo: un templo es un lugar en el cual Dios, que habita en todas partes, se localiza a sí mismo en un lugar particular donde la gente lo puede encontrar siempre. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento el templo era donde estaba la presencia de Dios y el pueblo llegaba para estar donde estaba Dios y encontrarse donde estaba Dios. ¿Sí o no? ¿Okay? Ahora, en el Nuevo Testamento Dios dice, nosotros somos parte de ese templo. Entonces, sigue diciendo Meyer Perlman, de la misma manera que Dios habitó en el tabernáculo y en el templo, así también Él vive ahora por su Espíritu en la iglesia. En este templo espiritual los creyentes en calidad de sacerdotes ofrecen sacrificios espirituales, sacrificios de oración, alabanza y buenas obras. Pablo dijo que vuestro cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Gente debe de conocer a Dios por medio ¿de quién? De nosotros. El Espíritu Santo mora literalmente y espiritualmente en la vida de cada creyente. Por lo tanto, donde quiera que usted va, debe de ir la presencia, o más bien no debe, va a la presencia de Dios. Es por eso que Pablo dice, no te atrevas a poner tus miembros físicos donde no deben de ir. Eres templo de Dios. Donde quiera que vas tú, va Dios. No metas a Dios ahí. ¿Has sentido eso? No, ahora ofrece sacrificios diariamente. Canta, como un sacerdote canta, ¿verdad? Y cantaba y presentaba sacrificios. Usted se levanta ahora, presente su alabanza. Es ministro de Dios usted. ¿Okay? Nos ha hecho ministros, sacerdotes. ¿Se recuerda Apocalipsis 1? Qué hermoso es eso. Mira lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús por nosotros. ¿Okay? Más, como familia de Dios, 1 Timoteo 5, vamos todos a 1 Timoteo 5, hermanos. Pablo le habla a Timoteo, le dice cómo manejar la iglesia, cómo debe de funcionar. En 1 Timoteo, mire cómo se refiere en cuestión de relación a los hermanos de la iglesia. Mira, le dice Pablo a Timoteo, no reprendas al anciano, y está hablando de anciano de edad, sino exhortarle como ¿quién? Como padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. ¿Cuál es la ilustración y la metáfora que se está usando aquí de la iglesia? Una familia de Dios. ¿Okay? Qué hermoso es esto. Adelphoi, hermanos, en el griego Adelphoi. Mi hermana en Cristo, mi hermano en Cristo. ¿Se recuerda cuando vinieron a Jesucristo los hermanos de Jesucristo y la mamá manda a los hermanos, dice, busca a Jesucristo, y Jesucristo está enseñando a sus discípulos en el Evangelio y interrumpen a Jesucristo en su enseñanza y le dicen, Jesús, tu mamá y tu papá te andan buscando, y él dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Lo dice, todo lo que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y ese es mi hermano.
Somos familia de Dios. ¿Qué dice el Evangelio de Juan 1:12? Dice que Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todo quien lo recibió les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué dice el apóstol Juan en su epístola, su primera epístola? Dice, mire qué bendición que nos ha dado la autoridad y derecho de ser llamados hijos de Dios. Somos familia. Y hermanos, esta familia es más cercana que la familia de sangre. Más cercano que la familia de sangre, de acuerdo a las Escrituras. Es por esto que nos amamos tanto con el amor del Señor. Es por eso que nos buscamos y nos velamos. Son familia de Dios. Y como esposa de Cristo. La iglesia se compara como esposa de Cristo. Y el varón toma este título bien bonito también. No lo tomes a mal. Somos esposa de Cristo. Porque tiene que ver con santidad y pureza. ¿Okay? Mire, Efesios 5:25, recuérdese, lo hemos usado muchas veces. Pablo le dice a los maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Y luego si leemos el versículo 32, dice que este misterio del matrimonio es en referencia a Cristo y su iglesia. Cristo es el esposo, digno de una esposa, una novia, pura y lista para él. Es más, en el tiempo, cuando la Biblia habla de los tiempos finales, compara a su iglesia como una novia, esperando a su esposo. Y la segunda venida, como ese esposo llegando y diciendo, ya vengo por ti. Por su gran amor a su esposa, se entregó por ella. Que es la iglesia, la esposa de Cristo. ¿Okay? Como las ramas de la vid. ¿Okay? San Juan 15:5 dice que, vamos a leerlo, San Juan 15:5. Dice Jesucristo, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Qué hermoso texto, ¿verdad? Jesús es el que da vida y fruto, y el poder y la habilidad que demos vida y fruto a nosotros. ¿Okay? Como el cuerpo de Cristo, nosotros conocemos esto en 1 Corintios 12, cuando Pablo compara el cuerpo, a la iglesia como el cuerpo. Cada persona es una mano, un dedo, un ojo, ¿verdad? Una boca, un pie, y la ilustración de 1 Corintios 12 es decir, cada uno de nosotros somos un cuerpo, y en ese cuerpo tenemos diversas funciones. Y la función de la mano no puede decir, yo no te necesito ojo, ¿verdad? El ojo necesita la mano necesita el ojo. Todos funcionan juntos para llevar los propósitos de Dios. Y la metáfora, el punto es, tú eres parte del cuerpo, y todos usamos Dios nos dio dones diversos, y esos dones son requeridos y necesarios en el cuerpo para que podamos ser edificados mutuamente y crecer en madurez. Para decirlo de otra manera, yo necesito tu don, tú necesitas mi don, y juntos como iglesia crecemos juntos. Así hizo que Dios funcionara la iglesia, muy similar a un cuerpo. Nos necesitamos para crecer juntos. El que canta, que cante. El que no canta, por favor, no cante, ¿verdad? Mejor hagamos otra función. Toque el tambourine, ¿verdad? ¿No? El que enseña, que enseña. El que predica, que predique. El que tiene el llamado de contabilidad, que haga contabilidad. El que tiene el llamado de servir, que sirva de todo corazón. Todos estos dones y muchos más que no se pueden nombrar. Y también tenemos la metáfora un poquito diferente que al 1 Corintios 12 de Cristo siendo la cabeza. Cristo es la cabeza, el que dirige, el que está al frente, el que protege. ¿Okay? Cada metáfora, dice el Dr. Wayne Grudem, que se usa con referencia a la iglesia puede ayudarnos a apreciar más la riqueza del privilegio que Dios nos ha dado al incorporarnos a la iglesia. El hecho de que la iglesia es como una familia debe aumentar nuestro amor y comunión de unos a otros. El pensamiento de que la iglesia es la esposa de Cristo debe estimularnos a procurar mayor pureza y santidad, y también mayor amor a Cristo y mayor sumisión a Él, ¿verdad? Como su esposa. Él es el que nos sometemos a Él. La ilustración de la iglesia como ramas en una vid debe de hacernos descansar más completamente en Él. Las metáforas no las lleven muy lejos, simplemente tienen
nos demuestran la función y lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús en hacernos un cuerpo y una iglesia. ¿Okay? Vamos a culminar ahí. Hay más que tenemos que decir, pero lo vamos a tener que seguir la semana que viene, en los propósitos de la iglesia. Tenía tarea para ustedes, hermanos, pero se me escaparon. Porque como llegó a las 9, no pude cubrir la última porción. Y la tarea tiene que ver con esa última porción. Dios no quiso eso. Fue la providencia de Dios. Ok, pero le damos gracias a Dios por eso. Dios sabe todas las cosas. Ok, para culminar entonces, hermanos, vamos a seguir la semana que viene, el jueves, con los propósitos de la iglesia y las marcas de la iglesia. En otras palabras, cómo se ve, vamos a contestar, cómo podemos reconocer una verdadera iglesia.